Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Zona G. Yo soy el doctor Gilberto Martínez, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Esta noche vamos a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual. De repente hablamos y conocemos la sexualidad a través de la medicalización o de la patologización, que quiere decir que solamente escuchamos y vemos la sexualidad desde sus aspectos negativos. Bueno, hay una parte real en la cual tenemos que entender y conocer nuestra sexualidad desde otro punto de vista, pero es importante que también conozcamos cuáles son aquellas enfermedades que se transmiten por la vía sexual. Así es que yo te invito a que me acompañes y si tienes alguna pregunta, alguna duda, nos la hagas saber marcando al 3122-4200 o 3122-4266. También nos puedes seguir en Twitter, @Zona3Noticias, nuestra página web www.zona3.mx o si no, puedes mandarnos un WhatsApp al 3318 80 7641. Bueno, pues esta noche quiero agradecerle su presencia aquí en el programa a la doctora Ileana Arreola Jáuregui. Ella es especialista en dermatología y cirugía dermatológica, codirectora de Derma Center. Ileana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Con mucho gusto de poderlos saludar, doctor, después de algunos años de haber convivido justamente en esta cabina, nuevamente estar aquí compartiendo estos micrófonos. La verdad es que me da mucho gusto y pues buenas noches a los radioescuchas. Tenemos un tema muy interesante porque finalmente la piel en la zona genital sufre de este tipo de infecciones bacterianas, virales, que finalmente pueden dar una primer manifestación a nivel cutáneo. Muy bien. Y fíjate que ahorita que mencionas esto, estamos precisamente en este mes celebrando los 5 años de Zona 3. Entonces, pues ya son varios años. Yo me acuerdo que tu bebé estaba pequeñito, ¿no? Sí, así es. El Andresito ya va para 5 años justamente. Entonces, muchas felicidades a todo el equipo de Zona 3. Muchas gracias y gracias a ti también por seguir siendo nuestra colaboradora. Ileana, ¿cómo pudiéramos clasificar a las infecciones de transmisión sexual? Bien, es importante iniciar con la definición de lo que es una enfermedad de transmisión sexual, que finalmente es un grupo de enfermedades causadas por diferentes microorganismos. Estos microorganismos pueden ser virales, pueden ser bacterianos o pueden ser parasitarios. En algún caso, algún hongo puede estar presente, pero estas infecciones específicamente van a estar transmitidas por vía sexual. Es importante reconocer que este tipo de infecciones afecta tanto a hombres y a mujeres. Generalmente la etapa de mayor transmisión es entre los 15 años a los 35 años de edad. Justamente ¿por qué? Porque la edad de inicio sexual cada vez está haciéndose más corta. Y bueno, definitivamente la educación sexual ha sido algo muy importante que al parecer epidemiológicamente está fallando porque realmente el número de enfermedades pues sigue presentándose y siguen en incremento. Algo importante es que aquí no hay limitantes en cuanto a razas, cualquier raza puede ser afectada y es bien importante saber que tampoco el estrato socioeconómico influye en poder tener este tipo de infecciones. En cuanto a la clasificación, como mencionaba de inicio, las infecciones de transmisión sexual las podemos clasificar por su origen en virales, siendo a nivel cutáneo las más frecuentes el herpes genital. Podemos tener también infecciones como el molusco contagioso en zonas genitales. Podemos tener otra infección viral frecuente que es la infección por VIH. Del tipo bacteriano podemos tener la clamidia, podemos tener la gonorrea, podemos tener los chancros blandos, podemos tener a la sífilis, que es realmente una realidad actual todavía que haya infecciones por sífilis. Y de tipo parasitario podemos tener específicamente desde lo que conocemos como ladillas o piojos genitales, o podemos tener también un parásito que es la tricomona.
Entonces, pues hay una serie de parásitos, hay una serie de bacterias que van a infectarse por esta vía, que puede ser vía sexual, ya sea vaginal, puede ser vía anal o puede ser vía oral. Entonces, como para dar inicio de esta clasificación, bueno, a mí me gustaría hablar sobre el virus del herpes, que es frecuente realmente en la consulta dermatológica. Se habla que aproximadamente 530 millones de personas en el mundo, 530 millones de personas en el mundo son portadoras de este virus. Recordemos que del virus del herpes existe un grupo que se van a clasificar desde el 1 hasta el 8, y específicamente el virus herpes tipo 2 es el que ocasionará el herpes genital. ¿Cómo se manifiesta este? Bueno, generalmente después de una transmisión sexual o después de un contacto sexual, este virus puede ser contagiado, no necesariamente teniendo presente las ampollitas la persona que contiene este virus, es decir, puede ser portadora y no necesariamente tener la enfermedad a la hora de contagiar. Entonces, generalmente contagia a la pareja y este virus tiene un periodo de incubación de aproximadamente 7 días. En estos 7-10 días, generalmente la persona infectada puede desarrollar la presencia de un ganglio o puede palpar un ganglio en la ingle que generalmente puede acompañarse o no de dolor, y posteriormente viene la presencia o el brote de unas pequeñas vesículas o ampollitas que pueden estar presentes en el caso de los hombres en lo que es el cuerpo del pene o en el glande. Lo clásico del herpes es de que son vesículas que están agrupadas como en racimo de uvas, son aproximadamente 15-20 ampollitas juntas que rápidamente se erosionan y forman una úlcera que generalmente se acompaña de ardor, de comezón, y puede haber en ese periodo también un poquito de ataque al estado general, es decir, el paciente se puede sentir un poco decaído por la viremia que puede tener. Correcto, esa es la forma de presentación del herpes, y por lo que nos estás comentando, bueno, es una infección que actualmente pues se ha difundido de una manera muy importante entre la población. Así es, realmente es una causa de consulta frecuente, y bueno, aquí lo más importante de esta infección es que aunque tengan el brote y generalmente este se autolimite después de 10 días, generalmente los pacientes que tienen este problema quedan ya con el virus presente en la zona genital y se vuelven portadores del virus. Es algo exactamente similar a un fuego labial, que finalmente es ocasionado también por el virus del herpes, pero del tipo 1. Algo importante es que cuando tenemos sexo oral, vaginal o oral a nivel de pene, aquí la cuestión es que un fuego o un herpes tipo 1 que tenemos en el labio, podemos transmitirlo también a la zona genital de la pareja. Entonces, puede esto ser ocasionado tanto por el virus herpes tipo 1 o tipo 2. Una vez que lo adquirimos, generalmente quedamos como portadoras y no necesariamente al tener las ampollitas somos transmisores, es decir, podemos tener el virus sin la enfermedad y contagiar a nuestra pareja. Híjole, pues eso sí de veras es algo muy delicado, porque pues nos lleva a pensar nuevamente en cómo estamos viviendo nuestra sexualidad y qué tanto conocemos también a la pareja sexual, ¿no? En un momento determinado. Definitivamente los factores de riesgo que influyen en que una persona tenga más probabilidades de tener alguna enfermedad de transmisión sexual están bien conocidas. Es inicio de vida sexual activa temprana. Estamos teniendo adolescentes que desde los 14, 15 años están iniciando su vida sexual. Esto nos damos cuenta los dermatólogos porque generalmente dejamos tratamientos para acné de la pubertad, en donde tenemos que ser muy específicos en cuanto a que no se deben de embarazar, y es muy común que los adolescentes nos tengan la confianza de decirnos que bueno, que ya empezaron su vida sexual,
y pues nos damos cuenta que es temprano. Otro de los factores de riesgo importante es, tener varias parejas sexuales. Evidentemente, si empezamos más temprano, tendremos más riesgo de tener más parejas. Y otra, pues que es finalmente el estándar de oro, que es el poco uso del preservativo. Sigue habiendo todavía una falta de cultura del uso adecuado del preservativo, y sí es bien importante que sepan nuestros adolescentes, los que nos estén escuchando, o los papás de los adolescentes, que debe de haber una educación del uso de preservativo, aunque conozcan a su pareja. Entonces, siempre es bien importante protegerse para evitar justamente este tipo de infecciones. Otra infección con la que tenemos frecuentemente consulta es con el virus del papiloma humano, que si quiere, regresando, ándale, platicamos. Me parece muy bien con esa mandada a corte comercial, y me das la oportunidad también de recordarles a nuestros amigos radioescuchas nuestras vías de contacto por si usted tienen alguna duda, alguna pregunta importante el día de hoy. Lo que nos está comentando la doctora Ileana Arreola Jáuregui, especialista en dermatología, sobre las infecciones de transmisión sexual. Mucho se dice, hay muchos mitos, hay información distorsionada, hay cosas que no se dicen y se deberían de, o las deberíamos de saber ya como adultos maduros y responsables de nuestra sexualidad. Así es que llámenos 3122-4200 y 3122-4266. También nos puede mandar un WhatsApp al 3318 807641. Vamos a un corte comercial y continuamos. Seguimos aquí en Zona G platicando con la doctora Ileana Arreola sobre infecciones de transmisión sexual. Y bueno, nos comentaba la doctora esta infección por el virus del herpes virus tipo 2, pero que también una persona, si tiene un fuego labial, que es el herpes virus tipo 1, y tiene contacto bucogenital, ¿sí? En esto que se le llama el sexo oral, ya sea el cunilingus o el afelatio, entonces puede transmitir esta infección de la boca a los genitales. Bien, doctora, me decías también que hay... mira, me llega una llamada, perdón, una llamada, terminación 1821. ¿Con qué se cura el herpes? Muy bien, como mencionaba, una vez que adquirimos este virus, realmente no hay un tratamiento curativo. Generalmente se queda ahí como dormido en las raíces nerviosas de nuestra zona genital. Sin embargo, cuando estamos recién infectados y aparecen las ampollitas, el tratamiento debe ser a base de secantes. Generalmente dejamos una crema secante que puede ser esta que se llama Cicalfate, la aplicamos 3 veces al día y esto ayuda a que las ampollitas o las vesículas sequen e involucionen más rápido. Y otro tratamiento muy importante que es coadyuvante es el manejo con el aciclovir, que es un antiviral. Este aciclovir se da a una dosis de 200 miligramos cada 6 horas. Damos 5 dosis en el día y esto lo hacemos por 7 días. Esto evita que haya una replicación viral más acelerada y por lo tanto el tiempo en que dura este herpes, que es aproximadamente 10 días, podemos acortarlo a unos 6-7 días. Bien, y haciendo la aclaración, el herpes no se va a curar. Se puede de alguna manera controlar sus manifestaciones. Así es. Pero la persona queda como portador y durante ese periodo también puede transmitir la enfermedad. Así es, así es. Algo también importante hablando sobre otros padecimientos de origen viral es el que mencionaba previamente, que es el asociado al virus del papiloma humano. Okay. De hecho, se habla que en el mundo hay aproximadamente 290 millones de mujeres que tienen esta infección. Algunas manifiestan el cuadro, otras son portadoras, y hombres también existen muchísimos millones de casos de portadores, donde no necesariamente deben de tener las verrugas genitales características de esta enfermedad,
y pues también pueden ser transmisores del virus. En cuanto al virus del papiloma humano, pues bueno, cabe señalar que va a manifestar dermatológicamente algo que nosotros llamamos condilomas acuminados. Los condilomas acuminados son verrugas genitales en forma de crestas, que estos pueden aparecer generalmente también en el glande de los hombres. Es muy frecuente que la zona del glande se vea afectada. Aparece primero como una verruguita, algo parecido a las verruguitas que aparecen en el cuello, que se llaman fibromas, y es una situación completamente diferente. Y estas verruguitas generalmente tienden a ser húmedas y tienden a irse diseminando en la zona. De aparecer una, de repente ya son pacientes que pueden llegar con múltiples verrugas que pueden tener tamaños hasta de 2-3 centímetros. En la zona genital femenina, este tipo de condilomas acuminados es común verlos en los labios menores, y cuando se trata de sexo anal, generalmente en relaciones homosexuales es muy frecuente que los pacientes traigan condilomas acuminados en región perianal, y nuevamente pues es la presencia de estas verrugas que están asociadas específicamente a dos grupos del virus del papiloma humano, que es el número 6 y el número 11, señalando que actualmente están descritos más de 120 subgrupos del grupo de los virus del papiloma humano. Es decir, hay otros virus del papiloma humano que nos pueden ocasionar a nosotros mezquinos en las manos, que nos pueden ocasionar también verrugas plantares o ojos de pescado, que son completamente diferentes a los que ocasionan las verrugas genitales. En este caso, bueno, el tratamiento debe de ser llevado de forma temprana. Cuando detecten la presencia de alguna verrugosidad en estas zonas, es importante que se acerquen ya sea a su ginecóloga en caso de las mujeres o dermatóloga, o en el caso de los hombres también pueden acudir con los urólogos, porque generalmente aquellos hombres que tienen verrugas genitales en el glande tienen el riesgo también de tener a través de la uretra o de desarrollar a través de la uretra este tipo de crecimientos verrugosos. En el caso de las mujeres, sí sabemos que quien tiene verrugas genitales también tendrá mayor riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino. Entonces, muy importante que no solamente se traten extirpando o removiendo este tipo de verrugas. Es muy importante descartar que no haya algún tipo de displasia en cervix, en el caso de las mujeres. En el cuello del útero, ¿verdad? Sí. Correcto, entonces no solamente es el tratamiento, sino también hay que buscar el que no haya ninguna lesión como un crecimiento anómalo, que eso significa una displasia en el cuello de la matriz, porque estos virus, específicamente estos subtipos, están relacionados directamente con el cáncer cervicouterino. Así es. Entrando con otra patología también frecuente en la consulta es el asociado al sífilis. Sífilis está ocasionado por una espiroqueta que se llama Treponema pallidum. Esta espiroqueta es una bacteria que se transmite también vía genital, y una vez que adquirimos esta bacteria, generalmente la enfermedad tiene 3 etapas. La etapa más temprana es la que dermatológicamente dará una manifestación, y esto se conoce como chancro. El chancro aparece después de 7 días de haber adquirido la infección por esta bacteria, y el chancro se refiere a la presencia de una úlcera que generalmente es indolora y que generalmente se presenta también en el glande o en el cuerpo del pene. En el caso de las mujeres es común observarlo en labios mayores o en labios menores, y algo común es que generalmente estas úlceras son limpias, por así decirlo, no secretan material purulento, y también pueden acompañarse de adenopatías o presencia de crecimiento inguinal de ganglios. Entonces, ante la presencia de estas lesiones que generalmente se autolimitan después de 10 días, sí es muy importante tener la sospecha y acudir a un médico dermatólogo, un médico infectólogo o un médico de primer contacto, que puede ser un médico general, para que le hagan un estudio que es un estudio muy simple que se hace en sangre, que se llama BDRL.
Este BDRL nos dirá si ese chancro o esa úlcera fue asociada justamente a sífilis o no. ¿Por qué? Porque en el caso de que se autolimite y no se haga la detección temprana, entonces la sífilis pasa después de meses, aproximadamente de 8 a 10 meses, a una segunda etapa que es la sífilis secundaria. Uh-huh. En la sífilis secundaria, dermatológicamente, los pacientes tendrán la erupción de ronchitas, nosotros le llamamos pápulas eritematosas, son ronchitas rojas que tampoco generan mayor síntoma, simplemente aparecen en la palma y en la planta de los pies. Y estas ronchitas son muy contagiosas del treponema. En esa fase de secundarismo, si tienen contacto de mano a mano con alguien sano, pueden transmitir el treponema por vía de contacto. Entonces, sí es bien importante reconocerlo, porque si tampoco se sospecha y no se trata adecuadamente, pasa a una tercera etapa, que es la sífilis terciaria, donde ya puede haber ataque al sistema nervioso central, pueden tener encefalitis, pueden tener ataque a músculo cardíaco, y esto puede llevar a la muerte. Y esto es muy fácil de diagnosticarse, realmente con un estudio de sangre, no necesariamente si se tiene la lesión del chancro, si simplemente tienen la sospecha de que pudieran tener alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque tienen más riesgo. Sí es muy importante que dentro de los estudios que se pidan, incluyan BDRL, incluyan el virus de VIH, incluyan el virus de la hepatitis B y C. Si se hace el diagnóstico, el tratamiento es muy simple. Realmente con 2 dosis de penicilina curan completamente la enfermedad. Entonces, importante recordar este problema que es la sífilis. Bien. Vamos a una breve pausa comercial. ¿Me lo permites, doctora? Es importante conocer estos síntomas, conocer todas estas características de estas enfermedades, porque también nosotros podemos, a través del conocimiento, generar salud sexualmente transmisible. O sea, el conocimiento también nos puede llevar a que de boca en boca nosotros podamos transmitir estos conocimientos o transmitir esto que estamos escuchando y poderle salvar la vida a una persona que quizás nos oiga y reaccione y actúe a tiempo para que se le pueda dar un tratamiento adecuado y se cure su enfermedad. Vamos a un corte. Nuestros teléfonos en cabina. ¿Usted tiene alguna duda o algún comentario? Háganoslo saber marcando al 3122-4200 y 3122-4266. También nos puedes mandar un mensaje por WhatsApp al 3318 807641. Vamos a una pausa y regresamos. El Dr. Gilberto Martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad. Si necesita una cita, llame al 3642-2384. Zona 3 Online. Visítanos en zona3.mx. Vengan esos 5. Zona 3, 5 años en el 91.5 FM. Zona 3, la vía del diálogo. ¿Qué tal? Soy Enrique Tucen y les invito a escuchar su programa Cara a Cara. Información, posturas y pronunciamientos de los personajes de la vida pública, todos los temas, todas las voces, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Declaraciones que generan información. Zona 3, 91.5 FM. Vengan esos 5. Zona 3 agradece a Peugeot Guadalajara por su confianza. Visítanos en López Mateos Sur 2600 a una cuadra de Mariano Otero. Juntos celebramos los 5 años de Zona 3 en el 91.5 FM. Hola, soy Arturo. Y yo soy Ricardo y somos empresarios como Ana y Maggie, Pepe y Toño. Emprender te puede parecer arriesgado, pero si haces lo que te gusta te dará muchas satisfacciones. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Decídete emprender. Visita pepeitono.com. CIR, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La Cámara de Diputados aprobó la reforma política que le da un nuevo nombre a la capital del país. Se llama ahora Ciudad de México. Las delegaciones pasarán a ser alcaldías y estarán integradas por concejales para tener gobiernos más representativos y democráticos. La Ciudad de México tendrá una constitución que le dará mayor autonomía, protegiendo los derechos de las y los ciudadanos con miras a un mejor futuro.
Cámara de Diputadas y Diputados, 63ª legislatura. El Informe País presenta estadísticas sobre cumplimiento de la ley. ¿Qué tanto cree usted que se respetan las leyes en México? 66% de la ciudadanía considera que no se respetan las leyes, mientras que 33% cree que sí. Ser buen ciudadano es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Consulta el Informe País en INE.mx. Instituto Nacional Electoral, INE. Zona 3 es la estación del reporte vial. Una emisora de contenido en el 91.5 FM. Transmitiendo con una potencia de 250,000 watts desde Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, en Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora de Grupo Promomedios Radio. Zona 3, comunicación en evolución. Estimulación auditiva que te cautiva. Zona G. Continuamos en el 91.5 FM. Bien, seguimos aquí en Zona G, hoy hablando sobre enfermedades transmitidas sexualmente, lo que antes se conocía como enfermedades venéreas, ¿no? O infecciones de transmisión sexual, y que son precisamente las infecciones que se adquieren por tener relaciones sexuales con alguien que esté infectado. Y las causas de estas enfermedades de transmisión sexual pueden ser por bacterias, por parásitos o por virus. Y pues existen más de 20 tipos de enfermedades de transmisión sexual, incluida la clamidia, la gonorrea, el herpes genital, que era el que estaba hablando la doctora, el virus del papiloma, la sífilis, la tricomoniasis, el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el virus que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Tenemos participación del público. Doctora, dice, ¿cómo puedo empezar o dónde acudir a revisiones de tipo sexual, ya que nunca he acudido? Bueno, yo sugeriría, en caso de tener alguna lesión cutánea a nivel genital o en las mucosas genitales, que vayan con el dermatólogo. En el caso de un hombre puede ser el urólogo también, o su ginecóloga, o cuando quiere orientación sexual de cómo cuidarse, definitivamente con el doctor Gilberto Martínez, que es sexólogo. Así es, muy bien. Terminación 4373. Cuando una persona tiene muchas verrugas, ¿tiene algún problema de herpes? No hay relación verrugas con herpes. Herpes generalmente ocasiona ampollitas, como vesiculitas con agua que se truenan y forman una ulcerita, y generalmente después de 10 días tienden completamente a resolucionarse. Muy bien. Anónimo, ¿cómo se quitan las espinillas en los labios mayores? Y pone entre ¿cómo se llama? Exclamación, ¡qué dolor! Sí, hay un problema común que se llama acné invertido. El acné invertido sale en las zonas genitales, en las zonas axilares o en la región interglútea, y esto generalmente se asocia a un síndrome que va asociado a resistencia de insulina. Entonces generalmente son pacientes que pueden ser un poquito más obesos que el promedio, y aquí lo más importante es finalmente primero controlar el síndrome de resistencia a la insulina, corrigiendo dieta, llevando algún tratamiento con endocrinología, y específicamente a nivel dermatológico lo que nosotros hacemos es dar algunos tratamientos antibióticos o damos algún medicamento como la isotretinoína que seca un poco la glándula sebácea. Muy bien. Roberto nos habla y dice, ¿cuál es el tratamiento para el virus del papiloma humano y si es curable? Saludos a la doctora. El virus del papiloma humano no tiene todavía cura. ¿Por qué? Porque también es un virus que una vez que entra al cuerpo, específicamente en los queratinocitos o en la mucosa genital, puede dar alguna manifestación o quedar latente. Latente significa que queda ahí como dormido, sin dar alguna manifestación, pero finalmente presente. Entonces,
No hay hasta ahorita ningún tratamiento curativo. De hecho, las vacunas que se dan desde la infancia a niñas no han sido todavía completamente estudiadas como efectivas para curar realmente el virus del papiloma. Pueden reducir riesgos de presentar cáncer cervicouterino, pero ni esto es suficiente para curar el virus. Bien. Terminación 7218 dice, todas las enfermedades virales de transmisión sexual baja el sistema inmunológico. Yo creo que se debe a baja del sistema inmunológico. El condón protege un 80%. ¿Cómo poder protegerse el 100%, tanto en penetración y sexo oral? Esa es una buena pregunta, porque realmente en cuanto tenemos infecciones alrededor de la vulva o alrededor de los labios mayores o menores, específicamente en el monte de Venus, o en el caso de los hombres también, cuando tenemos alguna infección que puede ser desde moluscos contagiosos, desde VPH, desde condilomas acuminados, o que tengan un chancro sifilítico, no necesariamente en el pene, si están alrededor del pubis, sí puede haber un contagio, no necesariamente en vagina o no necesariamente en cuerpo de pene, donde ahí sí definitivamente el condón tiene una alta protección. Aún así, definitivamente el riesgo es muchísimo menor cuando se utiliza adecuadamente el condón. Y efectivamente, posiblemente ese 5-10% de posibilidad de infección vaya en relación a que haya alguna lesión, pero en monte de Venus o en la región peripúbica. Correcto. Y decía, todas las enfermedades virales de transmisión sexual es debida a baja del sistema inmunológico. Definitivamente quien tiene el sistema inmunológico más bajo será más susceptible al contagio de cualquiera de estas enfermedades. Es por ello que pacientes con VIH, por ejemplo, que ya tienen esta enfermedad, que ya tienen SIDA, dependiendo de su estado inmunológico, del conteo de CD4, tendrán todavía más riesgo de contraer otras enfermedades de transmisión sexual si tienen un conteo de defensas más bajo. Recordemos que pues el estrés, que la mala alimentación, el tabaquismo son factores que determinan mucho nuestra inmunidad, y aquellos que lleven una vida social muy nocturna, que no duerman bien, que no se alimenten bien, definitivamente tendrán también más riesgo. Sí, porque va asociado también el alcohol, el tabaquismo y muchas cosas que afectan también nuestra calidad de vida. Así es. 4951 dice, yo hace años tenía problemas de fuegos labiales muy seguido. Entiendo que me hace portador del virus tipo 1. Según entiendo, al no tener sexo oral, ¿se puede transmitir el virus a mi pareja? Sí, puede ser usted finalmente alguien que contagie a su pareja en un beso. No necesariamente, no necesariamente a través del contacto sexual. Tengo pacientes que han llegado con lesiones de virus herpes 1, o sea, del virus que ocasiona el fuego, que desarrollan el herpes específicamente en la espalda, o pueden desarrollarlo en el brazo, o incluso bebecitos pequeñitos que son besados por mamás portadoras del virus del herpes pueden contagiar a los bebés el virus. Entonces, realmente a través de un beso puede ser suficiente para el contagio. Muy bien. Carlos nos habla, dice, tengo unos lunares rojos en distintas partes del cuerpo. ¿Por qué salen? ¿Cómo se quitan? Se llaman nevos rubís porque son rojos, y estos nevos rubís nosotros, sabemos que son finalmente lunarcitos, pero ocasionados por capilares, es decir, por pequeños vasos sanguíneos que se conglomeran en la piel. Estos se deben por un mecanismo genético. Generalmente quien los padecemos es porque nuestro papá o nuestra mamá también tuvieron, y la forma de quitarse es muy sencilla, solamente cauterizando cada uno de estos por estética. Realmente tienen un bajo potencial de malignización, y si se quedan ahí toda la vida no hay riesgo. Ok, muy bien, doctora. Pues si gustas continuamos con bacterianas, con otra enfermedad de transmisión sexual. Así es. Bueno, hablando ya hablamos un poco de los casos virales. Vamos a pasar a las infecciones bacterianas, que también son frecuentes.
Y de las infecciones bacterianas que tenemos también es la Neisseria gonorrea, que es finalmente el causal de la gonorrea. Esta está ocasionado por una bacteria que se llama Neisseria, y generalmente se contagia a través de vía sexual, genital, y generalmente lo que va a generar en las mujeres o en los hombres va a ser una secreción o un flujo amarillento que generalmente es asintomático. En el caso de los hombres, generalmente los hombres después de orinar pueden observar que tienen un goteo de esta secreción purulenta amarilla que generalmente no huele mal, no da mayor síntoma, pero sí puede ocasionar en el caso de las mujeres a largo plazo este tipo de infecciones, algún tipo de cervicitis, es decir, no infectar solamente lo que es la vagina, sino subir esta bacteria hacia útero, incluso hacia las trompas de falopio, y ocasionar en las trompas de falopio que éstas produzcan como ciertas cicatrices que después a largo plazo pueden generar infertilidad. Entonces, lo trascendente de esta bacteria en el caso de las mujeres es que pueden ocasionar enfermedades pélvicas inflamatorias que finalmente pueden desencadenar infertilidad a largo plazo. Otra bacteria que también vemos frecuentemente es la Chlamydia trachomatis. Generalmente también va a ocasionar una uretritis o una vaginitis, y esto puede acompañarse de malestar general, de fiebre, y también pueden generar enfermedad pélvica inflamatoria y a largo plazo nuevamente infertilidad. Entonces, aquellas pacientes que tengan flujos vaginales recurrentes, acompañados a veces de fiebre o ataque al estado general, o incluso pacientes que están buscando tener un bebé y tengan un problema de infertilidad, se debe de descartar que no estén secundariamente infectadas con este tipo de bacterias. Correcto. Muy bien, pues vamos a nuestra última pausa comercial. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Aproveche la presencia de la doctora Ileana Arreola Jáuregui aquí en el programa, en Zona G. Ella es especialista en dermatología. 3122-4200, 3122-4266, nuestras líneas telefónicas en cabina, y nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bien, seguimos aquí en Zona G. Gracias por permanecer con nosotros. Tenemos participación del público. Nos habla Luis, dice, quiero saber si el herpes que no es por transmisión sexual puede manifestarse en los genitales. Sí, como mencionaba, el herpes que no es tipo 2, también podemos contagiarlo a través ¿verdad? De un beso en genitales a esa zona. Entonces sí hay forma de contagio. La forma de contagio viene siendo boca genital. Así es. Así es, ¿verdad? Ok. Abraham nos habla y dice, mi esposa y yo queremos tener sexo oral. Ambos estamos de acuerdo y no tenemos ninguna enfermedad de transmisión sexual o no que sepamos. ¿Es suficiente con una buena higiene bucal o deberíamos preocuparnos o tener en cuenta algunas otras observaciones? Generalmente ante este tipo de parejas que son monógamas, lo recomendable es que si no hay historia de riesgo, puedan tener sus relaciones sexuales ya sean vía oral o vía genital sin protección, obviamente teniendo realmente la certeza de que no hay riesgo. En caso de que tengamos riesgo, yo creo que lo más importante es que nosotros mismos acudamos a un laboratorio y pidamos un screening o un estudio en donde descartemos infecciones como VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis. Si salen estos negativos y no hay manifestación dermatológica o si no hay manifestaciones de ampollas, de pápulas, de erosiones o cualquier manifestación vía oral o vía genital, pueden tener una relación sin protección. Y fíjate que esto que comentas, doctora, es muy importante en estos tiempos donde una gran cantidad de parejas se conocen a través del Internet. Así es. Entonces, el hecho de que tú seas en este momento
el amor de mi vida, no quiere decir que no haya tenido otras parejas, no quiere decir que no haya otra historia o que tengamos una historia. Y bueno, si una pareja o si una persona quiere estar tranquila y segura, qué bueno que se pueda hacer este tipo de exámenes de laboratorio y atender lo que haya que atender y cuidarse lo que se tenga que cuidar. Creo que es bien importante esto que es educación sexual. Finalmente es hacer los estudios no para demostrar que estoy sano, es para yo saber que estoy sano. Sí. Mucho pasa frecuentemente que los pacientes que se hacen este tipo de estudios acuden con nosotros para que les abramos el sobre y les digamos que hay positivo, que hay negativo y realmente van con un temor a tener algo por el riesgo, porque saben que tienen los factores, pero sin embargo es de valientes hacerlo, ¿no? Finalmente es de gente valiente y de gente responsable que quiere seguir teniendo una sexualidad responsable, claro, libre de riesgos de infecciones de transmisión sexual. Entonces, ante la duda, es válido que ustedes mismos acudan y se realicen este tipo de estudios. Claro, y sobre todo hablar de estos temas, que estos temas no queden nada más en el cajón o queden como en las películas de antes, ¿no? Las películas de antes estaban los dos, se quedaban viendo y de repente se oscurecía la imagen. Y luego ya al día siguiente aparecían en la mañana, aparecían 3 hijos o ellos desayunando en la cocina, ¿no? Entonces ya uno se imaginaba lo que pasaba. Y digo antes porque ahora ya pasan todo, ¿no? Sí, claro. Entonces, para que no le quede dudas a la imaginación. Los temas de sexualidad tienen que ser tratados de esta manera y tienen que preguntar así, sin pena, porque no tiene por qué. La sexualidad es algo que está con nosotros y el que la conozcamos nos lleva hacia un disfrute de nuestra vida de mucha mayor amplitud, ¿no? Claro, y se vale también el que si tenemos contacto sexual con nuestra pareja y le detectamos algo, pues es válido decir, oye, traes una lesión aquí, vamos a que te analicen, o ve a que te analicen, justamente para evitar que haya un contagio con la pareja. Entonces, no tengan pena de decirle al esposo o a la esposa, ¿sabes qué? Estás desarrollando aquí ciertos granitos, ciertas verruguitas, vamos yéndonos a estudiar, vámonos a revisar. Entonces, creo que esto es finalmente educación, esto es finalmente crecimiento y es mucha madurez en justamente llevar una relación sexual mucho más placentera y mucho más responsable. Definitivamente que sí. Y mira, nos llega otro recadito y dice: ¿pueden repetir el nombre de los exámenes que se deben de solicitar? ¿Es cierto que llevando una dieta muy sana y hacer ejercicio pueden salir los virus del cuerpo? No. Bueno, primero, la primera pregunta es los exámenes que se deben de solicitar para saber que no hay riesgo de una infección de transmisión sexual. Los exámenes sugeridos son buscar VIH, 2, BDRL, B chica, D de dedo, RL, esto es para descartar sífilis, anticuerpos para hepatitis B y anticuerpos para hepatitis C. Con este tipo de estudios, ante la ausencia de lesiones genitales, es suficiente para descartar infecciones muy serias. Bien, ahora, la otra pregunta tiene que ver con un mito. ¿Es cierto que llevando una dieta y haciendo ejercicio salen los virus del cuerpo? No salen los virus del cuerpo, pero sí puede pasar algo muy positivo, que es que los virus que están en el cuerpo no se manifiesten enfermándonos. Es decir, cada que nuestras defensas bajen por cualquier razón, estos virus se vuelven patógenos y generan enfermedad. Pero si estamos en un estado inmunológico adecuado, justamente como lo decía el radioescucha, es menos probable que nos estemos enfermando. Correcto, muy bien. Ya lo leímos. Anónimo: me da mucha comezón en los testículos, se me quedan enterrados los vellos al crecer y me inflaman el poro y obvio comezón. Ahí la sugerencia es que acuda a un centro con láser diodo. Láser diodo ofrece una depilación permanente y en hombres reduce mucho esto que se llama psicosis del vello,
que es finalmente la presencia o finalmente el que se queden los vellos enterrados, ocasionando inflamación y posteriormente comezón. Hay cremas que pueden reducir la comezón, hay el hecho de que se rasure con ciertas navajas, que tengan 4 navajas, por ejemplo, que use cremas para rasurar en esas áreas, que tengan varios lubricantes, ayuda a reducir el riesgo, pero definitivamente lo más adecuado es la depilación definitiva. Muy bien. 8401. ¿Sería portadora del VPH si mi pareja padeció de herpes tipo 1? No, porque son virus completamente diferentes. En todo caso, pudiera tener el riesgo de desarrollar virus herpes 1 o herpes en la zona genital. Sin embargo, y esto es también otra información importante, no necesariamente si la pareja tuvo herpes, lo vamos a adquirir. ¿Por qué? Porque eso también depende mucho del estado de inmunidad. Habrá gente que tenga contacto frecuente con personas con herpes y nunca desarrollen esta enfermedad. Entonces, tiene que ver mucho los estados de inmunidad. Muy bien. Moni dice, ¿qué tan cierto es que el virus del papiloma humano se contagia en un baño público? Sí, la transmisión por fomites, que así se le llama a cualquier agente, que puede ser desde la taza del baño, alguna toalla, que puede ser desde la rasuradora, puede ser un factor de riesgo, aunque realmente no alcanza ni el 1%. El factor de riesgo mayor es el contacto sexual. Aunque quizás esté refiriendo a que utilice la taza del baño. Sí, realmente el riesgo de adquirir VPH al sentarse en una taza donde previamente alguien estuvo en contacto con VPH es realmente muy difícil, sí. Bien, muy bien. Muy bien, doctora, pues seguimos en otro programa. Oye, pues yo te quiero agradecer, ya estamos ya casi al final y quedó varias enfermedades. Te quiero agradecer mucho tu presencia aquí en el programa y sobre todo pues invitarte nuevamente a que nos visites aquí en Zona G. ¿Cómo te la pasaste, doctora? No, muy bien, la verdad es que sí venía un poco nerviosa de hablar este tipo de temas, porque bueno, no sabía qué tanto, cómo iban a ser las preguntas, ¿no? Pero pues bueno, para eso estamos para informar y aquí lo más importante es platiquen con la pareja y se vale decir yo tuve esto, yo tuve lo otro y vamos evitando que nos vuelva a pasar. Y si conocen al su amor probablemente de siempre, sí es importante que tomen precauciones. El uso del condón en contactos sexuales sí es bien importante cuando no se conoce a la pareja. Sí, definitivamente. Y fíjate que este programa nos da la oportunidad por el horario, también por el momento de poder platicar más íntimamente y hacer una reflexión y de alguna manera motivar a que esto genere también pláticas y diálogos entre las parejas. Entonces, pues yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y me piden también el número de teléfono de tu consultorio, doctora. Gracias, doctor. Es Dermacenter y el teléfono es 1202-4416 o 1202-4414. Muy bien. Muchas doctora gracias. Iliana Arriola Jáuregui.